Buenos días. A nombre de PROMPERÚ les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana al seminario Conociendo la Ruta del Barroco Andino Andahuaylillas. Le recomendamos que para tener una mejor experiencia durante la sesión se debe tener el menor número de ventanas abiertas en su navegador. En caso tengan problemas con la conexión, en la parte superior de su pantalla tienen un botón donde indica reconectar. Darle clic para poder conectarse nuevamente a la sesión en vivo. En breve estaremos dando inicio. Muchas gracias. Hoy, que el mundo redefine el significado de la riqueza, Perú te recuerda que no hay mayor riqueza que la vida misma. Y protegerla y celebrarla es parte de nuestra filosofía desde hace más de 5.000 años, cuando descubrimos que la tierra es nuestra madre, y eso te convierte en nuestro hermano. Por eso, aunque hoy nos toca estar distanciados, nos estamos preparando para volver a abrazarte y darte la bienvenida al país, donde descubrirás el verdadero significado de la riqueza. Cuando todo haya pasado, habremos confirmado que no es más rico quien más tiene, sino quien mejor celebra la vida. A nombre de PROMPERÚ, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana al webinar La Ruta del Barroco Andino, donde el cielo y la tierra se hicieron arte. Dirigido a todas las personas del sector turismo que quieran conocer un poquito más acerca de la Ruta del Barroco Andino, comprendida por los templos de Andahuaylillas, Huaro, Carincunca y la Compañía de Jesús. Para ello, contaremos con la participación de dos especialistas. Diana Castillo. Ella es arquitecta, maestra en conservación de monumentos históricos, con estudios de doctorado en Historia del Arte. Ha estado encargada de la restauración integral del Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas y actualmente pertenece al Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de la Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú. Así también nos acompaña Andrés de Leo, también arquitecto, con maestría y estudios de doctorado en Historia del Arte por la UNALM. Actualmente es investigador del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio de la Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú. Bien, ahora vamos a dar inicio y vamos a dar pase a Diana Castillo. Adelante, te escuchamos. Gracias, Ingrid. Queremos agradecer la invitación a PROMPERÚ y a la Ruta del Barroco Andino. Durante estos 3 días vamos a hacer una visita virtual por estos 3 templos, bueno, 4 templos que conforman la ruta,
Iniciaremos hoy con Andahuaylillas, mañana seguimos con Huaro Canicunca y el viernes tenemos la presencia del arquitecto Cesenarro que nos hablará de la Compañía de Jesús. Bien, hoy iniciamos con Andahuaylillas. Bien, parte de esta exposición que les vamos a mostrar hoy surge un poquito a raíz de los trabajos de restauración que se llevaron a cabo durante 5 años, desde el 2009 hasta el 2014, casi 2015, en el que tuve pues, la oportunidad de participar. Fue un proyecto interesante, fue realizado de manera privada, financiado por la World Monument Fund, y se hizo bajo un sistema que se denominó abierto por obras, ¿no? Durante los 5 años de intervención, el templo estuvo abierto para el disfrute de sus mismos pobladores, se habilitaron cursos y seminarios para la población, para estudiantes afines. Los turistas también pudieron, aparte de ver un templo virreinal, conocer los procesos de restauración y de verdad que fue una experiencia enriquecedora, ¿no? Ahí es donde Andrés también se sumó al equipo y a partir de ese momento es que hemos venido investigando tanto la historia del templo como las obras de arte que contiene y es un poco lo que vamos a mostrarles hoy, ¿no? Bien, los primeros datos históricos que tenemos sobre Andahuaylillas se remontan básicamente a 1570 a raíz de la visita que hace el obispo Fray Sebastián del Artaún a este poblado, ¿no? Donde da constancia de la construcción de un templo. Después tenemos el dato que en 1594 el padre Alonso Catalán está haciendo una serie de esfuerzos para terminar la construcción del templo. Esto nos da indicio que en realidad la construcción del templo de Andahuaylillas va a datar de las últimas décadas del siglo XVI, y durante los primeros años del siglo XVII va a ser el padre Juan Pérez de Bocanegra el encargado de su ornamentación, ¿no? El famoso que va a trabajar de la mano con el artista Juan de Riaño, ¿no? Esta imagen que vemos es previa a la intervención. Verán que la fachada se ven algunos indicios de pintura mural, pero básicamente es blanca, ¿no? Tiene muchas capas de cal por encima, y durante los trabajos de intervención se liberaron todos estos repintes, descubriéndose debajo de casi 7 capas en algunos casos, parte de la decoración original, ¿no? Entre follajes y colores increíbles, ¿no? Verdes, amarillos, y también una serie de textos que estaban ahí ocultos, ¿no? Ahora la fachada luce, tras la restauración, de esta forma, ¿no? Hay algunas reintegraciones de color, pero en gran parte es lo que estaba cubierto por todos estos repintes que fueron siglo tras siglo, no permitiéndonos ver todos estos indicios, ¿no? Bien, buenas tardes. Me uno a los agradecimientos. Comenzando con cuando yo me integro al equipo de investigación del Templo de San Pedro de Andahuaylillas, lo que me llama o nos empieza a llamar la atención es precisamente toda esta arquitectura que empieza a tener sincronía con la pintura mural, ¿no? Vemos como la pintura mural del Templo de Andahuaylillas comienza a tener ciertas características, ¿no? muy lógicas con la arquitectura. Es así como nos encontramos básicamente ante la fachada del templo con una inscripción, ¿no? Que en definitiva nos da un preámbulo de lo que vamos a encontrar dentro de este templo. Y esta inscripción, que está localizada en el arco, en las dovelas del arco de acceso, que dice "Ben fundata est domus Domini supra firma Petram", que en latín, en su traducción más breve, es "bien fundada es la casa de Dios sobre la piedra firme que es Pedro". Si nos damos cuenta, aquí ya nos empieza a dar una antesala, ¿no?
Pedro como piedra simbólica de la construcción de la iglesia, ¿no? Y también como piedra angular de la arquitectura de lo que vamos a ver. Y bien fundada, no solamente en lo espiritual, sino en el decoro que se le da con esta arquitectura, ¿no? Empezamos con esta inscripción para adentrarnos, ¿no? A acercarnos a este recinto. Y lo primero que nos vamos a encontrar es con esta mampara, ¿no? Que definitivamente nos empieza a dar indicios de quiénes están haciendo el trabajo de decorar este templo. Más allá de los artífices, los que mandan a hacer estos elementos de ornamentación y decoración van a ser la población indígena principalmente, ¿no? Es como encontramos aquí en esta donación, ¿no? La inscripción de un indígena esclavo del Santísimo Sacramento, ¿no? Que ya nos empieza a dar idea también de la realidad de este recinto, que es un pueblo de indios que se reducen en esta población y generan esta arquitectura y este embellecimiento de arquitectura para la devoción de sus afectos. Al entrar al templo, lo primero que nos vamos a encontrar, ¿no? Va a ser básicamente este muro de pies, como es llamado, con una pintura que se le atribuye a Luis de Riaño, ¿no? Una pintura mural que nos va a marcar un poco también el inicio de la cristiandad, ¿no? O el inicio de nuestra vida, hacia dónde queremos dirigir nuestra vida, ¿no? O más bien del devoto, ¿no? Y para esto hay dos caminos, ¿no? El camino del bien y el camino de mal, ¿no? En eso se reduce todo. En el camino del bien, evidentemente, tenemos una serie de retos, ¿no? O sacrificios que se hacen mediante un camino lleno de espinas, un camino de sacrificios, para llegar al palacio del cielo, ¿no? Lo mismo sucede o el contrario sucede con el camino del mal, ¿no? Es un camino de rosas, es un camino de vida que se basa en los placeres y que en definitiva nos va a llevar pues a las puertas del infierno, ¿no? Vemos cómo en este camino, ¿no? Se van interpretando ciertos elementos, ¿no? El demonio, en este caso, del lado izquierdo, tira, ¿no? Con una cuerda hacia un alma, ¿no? Para jalarlo a su haber. Y en el extremo derecho, la representación de la Trinidad, ¿no? Jalando a esta alma, ¿no? Hacia el camino del bien. En fin, estos tipos de representaciones, ¿no? Que se van a encontrar en la pintura mural, en los lienzos, como veremos más adelante, también, surgen, ¿no? O de la inspiración o también de los comitentes por indicar específicamente lo que quieren decir con estas piezas, basados en grabados, en muchos casos, grabados principalmente flamencos que llegaron desde el siglo XVI y que se difundieron en todo el territorio americano, ¿no? Vemos en este mismo espacio, debajo del coro, el sotocoro, que se encuentran dos accesos, ¿no? Estos dos accesos, ¿no? Nuevamente la pintura mural nos va a empezar a dar un preámbulo, ¿no? Dentro de esta arquitectura pintada de lo que va a suceder al atravesar estos arcos, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el acceso del lado izquierdo, una portada, ¿no? Pintada con unas inscripciones. Y las inscripciones van a estar indicando, ¿no? Una oración en 5 idiomas, ¿no? Uno es el español, uno el latín, puquina, quechua y aymara. Y el rezo dice: yo te bendigo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la oración que se
dice en el momento del bautizo, ¿no? Y es que vamos a encontrar detrás de este arco precisamente el bautisterio, junto a una pintura. Si vemos en esta fotografía cómo se enmarca también esta pintura dentro de este arco del bautizo de Cristo, obra también de Luis de Riaño. Y estamos fechada precisamente en tiempos en el que el párroco Pérez de Bocanegra estuvo presente en Andahuaylillas. Y para entender quizás una posible relación de esta concepción de orquestar este tipo de portadas con estas traducciones, nos remitimos precisamente a la obra escrita de el mismo Pérez de Bocanegra, quien en 1631 publica el formulario, ¿no?, e instrucciones para la administración de a los naturales de los sacramentos, ¿no? Entonces, este formulario está precisamente en español, en latín, en quechua y en aymara, ¿no? Es por eso que podemos ver estas relaciones o esta creación, ¿no?, e impulso que genera Bocanegra hacia este tipo de repertorios. Hay que ser conscientes de que esta inscripción no está destinada solo al devoto, ¿no? No está destinada a la población indígena, porque es lógico, o bueno, sabemos que en su mayoría esta población era analfabeta, no sabía leer, no sabía escribir. Por lo tanto, creemos que este repertorio de inscripciones está dirigido a los sacerdotes que van a estar posteriormente en el templo de Andahuaylillas, ¿no? Y Bocanegra lo deja ahí como un reflejo de este formulario de los sacramentos que escribió, ¿no? Del mismo modo, ¿no? Bueno, ahí vemos unas escenas de los momentos de la restauración, donde se encuentra pintura mural detrás de esta pintura de Luis de Riaño, la pila bautismal y algunas accesorias donde se guardaban los ornamentos. Bueno, del mismo modo, en el lado opuesto, lo que estamos escuchando precisamente es el texto que está enmarcando esta portada, que se trata del Salmo 149, que genera, digamos que son alabanzas a Dios, ¿no?, que hablan sobre el canto como un tipo de alabanza o una oración que va destinada al Santísimo, ¿no? En ese sentido, nuevamente las portadas empiezan a tener no solamente una traducción, sino música, ¿no? La pintura mural empieza a envolvernos, junto con la arquitectura, también cargándonos de música. Esa es un poco la vista que veríamos desde el coro, que espero en algún momento que cuando todo esto se relaje puedan también visitarlo. Es una vista del coro que nos da un amplio panorama de la riqueza artística del templo, y en la parte superior, ya localizados en el coro, en esta parte, ¿no? Tenemos la fortuna de contar con dos órganos, ¿no?, de principios del siglo XVII que han sido restaurados y que están en funcionamiento, ¿no? Antes de la pandemia y espero después de ella, se escuchan estos órganos principalmente los domingos y los días de fiesta. Hay conciertos que nos empiezan a recrear, ¿no?, estos momentos en los que funcionaban en misa estos órganos, ¿no? Tenemos esa fortuna entonces de que están restaurados y que esperamos puedan seguir funcionando, ¿no? Vemos ahí unas panorámicas de estos dos órganos. Y nuevamente lo que estamos escuchando es a la pintura mural, ¿no? Estamos escuchando
los cantos que se hacían en los momentos previos de la Natividad de Cristo, ¿no? Que son las antífonas de Lao, ¿no? Cada día previo a la Natividad de Cristo, al nacimiento de Cristo, se oraba en canto, en esa alabanza, la venida precisamente de Cristo, ¿no? Es por eso que tenemos esas formas como de O, ¿no? En la parte superior, donde dice O Rex, O Clavis, O Emanuel, ¿no? Que hacen referencia a la raíz de Jesé, que hacen Emanuel, Dios con nosotros, ¿no? Adonai, ¿no? Señor poderoso, etc. Y lo interesante es que aquí nuevamente también la arquitectura hace juego con la pintura mural. Vemos en la parte izquierda, ¿no? Al arcángel Gabriel, que viene con el mensaje de Dios, del nacimiento de Cristo, que se lo anuncia a María, que se encuentra en el lado derecho, y en el centro, ¿no? El óculo o una ventana del templo que simboliza, de cierta manera, la venida del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo como luz que envuelve todo este espacio y que en definitiva nos también envuelve con este canto y con esta pintura mural, con este mensaje, ¿no? Bien, en el mismo espacio tenemos en el espacio de la torre que nos lleva al coro, tenemos ciertas dependencias que fueron usadas como parte de la museografía que les explicará Diana. Sí, bueno, ya que estamos en el coro, ¿no? Al coro se accede por el primer cuerpo de la torre campanario. Entonces ahora, saliendo del coro, digamos que estamos ya en el segundo cuerpo y lo que vamos a tener ahí es una pintura que en realidad perteneció a la serie de la vida de San Pedro que está ubicada en la nave, que la veremos más adelante, y que en algún momento durante el siglo XX fue retirado de su marco y colocado en el presbiterio. Como se hicieron labores de restauración del presbiterio y se develó mucha de pintura mural que también estaba oculta, se decidió trasladar esta pintura a la torre campanario, ¿no? Por otro lado, por lo general los campanarios a veces suelen ser más depósitos, ¿no? Lo que nosotros quisimos durante la restauración es adecuar cada espacio como si fuera un museo, ¿no? Y donde se pueda mostrar algo, ¿no? La torre había colapsado durante el sismo en 1950, ¿no? Y en otros terremotos sí fue restaurada a partir del segundo cuerpo, entonces no quedaba evidencia de pintura mural, pero esto nos permitía adecuar los muros como espacios de exposición. Ahí y lo que vemos un poco son unos fragmentos de antiguos retablos de principios del siglo XVII, aún de mampostería, ¿no? Ahora los retablos que vemos son normalmente de madera, ¿no? Doradas. En este caso, son algunos fragmentos que estaban dispersos por las capillas del templo, inclusive en las zonas de los jardines, ¿no? Y en otros depósitos, que se fueron juntando y se acomodaron aquí, más o menos simulando cómo pudieron haber sido estos retablos, ¿no? Son de yeso, policromados y en muchas partes también dorados. Subiendo al tercer cuerpo de la torre, tenemos otro espacio también donde existen algunos fragmentos de antiguos retablos que ya no existen más, ¿no? Vemos por un lado algunos pinjantes, pináculos, esculturas, fragmentos de esculturas, ¿no? Inclusive la parte central de un retablo también de principios del siglo XVII que seguramente fue reformado. Y lo que hemos hecho es colocarlos aquí como evidencia de lo que tuvo en algún tiempo el templo, ¿no? Estos ya no se pueden reponer porque son partes de retablos que no existen más. Y debajo de las escaleras vemos una serie de cajas donde se han agrupado y catalogado fragmentos de esculturas que ya no pueden ser restauradas, como dedos, manos, cabezas, piernas, ¿no? Y restos de esculturas que
pues ya no es factible su restauración, pero sin embargo queda como material posible de estudiar y de investigar, puesto que no tiene intervenciones restaurativas. Entonces es un material que se puede aprovechar tanto para análisis científicos, etcétera, ¿no? A mí para la tesis de doctorado me ha servido muchísimo para analizar morteros, el mismo maguey, ¿no? Las policromías, etcétera. Y ya en el cuarto cuerpo nos encontramos con las campanas, ¿no? Con donde está el campanario en sí. Tuvo en algún momento 6 campanas, de estas solo quedan 3 me parece. Y en este espacio también se adecuó para la visita, ¿no? De los turistas, de la gente que quiera conocer. Y aparte de tener una vista preciosa de todo el valle de Andahuaylillas, ¿no? Desde ahí también decidimos colocar estos pedestales con parte de los materiales constitutivos de la arquitectura del templo, ¿no? Que uno no los ve porque están ocultos dentro de la misma estructura y que de alguna manera es didáctico conocer, ¿no? Por un lado tenemos piedras incas reutilizadas que vamos a encontrar a lo largo de en gradas, en elementos de uso litúrgico que se readecuaron, ¿no? Y se reutilizaron para la arquitectura virreinal. Piedras labradas, canteadas, ahí también hay como un adobe virreinal del tamaño de que se hacían para los templos estos, ladrillo pastelero, pero no el que tradicionalmente conocemos, sino es de formas poligonales y de múltiples aristas que vamos a encontrar en la arquitectura del templo, especialmente en la portada, ¿no? Formando la portada, y en el arco que divide la nave del presbiterio, ¿no? También la madera liso, conocemos cómo es la madera cedro, ¿no? Es que es muy común y que nos dicen que todos estos templos están hechos de madera cedro, pero en Andahuaylillas se usó muchísimo el aliso, entonces también hay aliso y una teja de las dimensiones que se usaban antes, ¿no? En época virreinal. Bien, ya bajando de la torre campanario nos volvemos a situar en la nave a la altura del sotocoro, ¿no? Debajo del coro, y vemos hacia el muro testero, ¿no? Hacia donde está el altar mayor, y tenemos sobre la nave este espectacular techo, esta cubierta, ¿no? Que nos llama la atención por su decoración, ¿no? No deja de traernos al recuerdo estos motivos geométricos propios de representaciones prehispánicas como la cerámica, inclusive los textiles, ¿no? Que nos asemejan casi a una bóveda celeste, ¿no? Como un techo plagado de estrellas, ¿no? Todo eso también fue restaurado y consolidado. Lo que vemos en realidad es parte de la estructura del techo. La arquitectura de esta época por lo general lleva cubiertas con un sistema constructivo de par y nudillo. Los elementos horizontales que vemos ahí serían los tirantes, y lo que está formando esta especie de artesa invertida vienen a ser los pares y el nudillo, ¿no? El nudillo sería lo que está en la parte superior, esa como parte plana, digamos, superior, que se ve por encima del óculo, ¿no? Y que va a lo largo, que se llama el arneruelo. Y todo completamente decorado, ¿no? Son los rollizos de la estructura. Se ha hecho un entramado de caña forrado con barro, todo esto con cal, y sobre la cal se ha realizado toda la decoración. Bien, ya poniéndonos a la altura, ¿no? de la nave, lo que vemos a lo largo, tanto en el muro del Evangelio como del Epístola, es una cenefa con una serie de motivos que intercalan entre cartelas, con cornucopias, ángeles, sirenas de dobles colas, ¿no? Y una serie de santas mártires, ¿no? Vemos que desde el lado del Evangelio, ¿no? Tenemos a Santa Margarita, Santa Inés, Santa Lucía, Santa Bárbara, Santa Úrsula, que van por ese lado, mientras que del lado del Epístola tenemos a Santa Polonia, Santa Eulalia, Santa Cecilia y Santa Águeda, ¿no? Todas como en una procesión a lo largo de toda la nave, que se van a dirigir casi al encuentro
con la Virgen que está representada encima del arco que divide la nave del presbiterio, ¿no? El arco triunfal. Y esta representación es usual, los podemos encontrar en todavía templos medievales en Europa, ¿no? En Italia sobre todo. Y inclusive las santas en el mismo orden, ¿no? Vemos que estas mártires además llevan la palma del martirio como símbolo. Bien, ya por encima, perdón, voy a retroceder, por encima de esta cenefa de pintura mural, vamos a ver una serie de marcos, grandes marcos dorados, con lienzos de la vida de San Pedro que Andrés les va a mostrar rápidamente. Sí, bien, a todo lo largo de la nave existen una serie de pinturas de óleo sobre el lienzo que en 1686, en la visita del obispo Manuel de Molinedo a la parroquia de San Pedro Andahuaylillas, hizo y mandó hacer, ¿no? Una serie, ¿no? Como dicta su instrucción, una serie de las pinturas del santo patrono, con expensas de una deuda que tenía el sacristán con el templo, ¿no? Entonces, la manera de cobrarle fue decirle, bueno, debes un dinero, entonces se tienen que mandar a hacer estas pinturas, y se mandan a hacer las pinturas del lado izquierdo, alusivas a la vida de San Pablo, y del lado derecho alusivas a la vida de San Pedro, ¿no? En esta ocasión vemos la conversión de San Pablo, ¿no? En el momento que cae de su caballo tras perseguir a los cristianos, ¿no? Por un resplandor que era Cristo, ¿no? Y vemos cómo también el modelo, ¿no? O la forma de retomar los diseños se basan también en grabados, ¿no? Flamencos, en este caso de Rubens, ¿no? Que básicamente sigue el mismo modelo, solamente en esta ocasión vemos que está invertida la imagen, vemos cómo se figura aquí el caballo también en galope, cómo cae Pablo, ¿no? de su corcel, ¿no? Y sucede prácticamente lo mismo en el grabado, ¿no? Es una práctica recurrente en la pintura virreinal, ¿no? Que se da desde el siglo XVI hasta todavía el siglo XVIII, y vamos a ver dentro de toda esta serie, ¿no? Escenas que van a enmarcar precisamente, ¿no? El encuentro entre Pablo y Pedro, ¿no? De una manera hipotética, ¿no? O con el sueño de San Pedro, que ya veíamos que se encuentra localizado también en la torre del campanario. Esta que es la prédica de San Juan, ¿no? que presencia también Pedro, o la curación del tullido, la entrega de las llaves que le da Cristo a Pedro, ¿no? La pesca milagrosa, y así toda una serie de pinturas que van a retratar escenas muy específicas de la vida de San Pedro, que van a ser parte del adoctrinamiento que se va a generar dentro del templo, ¿no? A partir de la vida de los santos se va generando un modelo de vida, ¿no? Espiritual, ¿no? Que en muchas ocasiones los sacerdotes, ¿no? Los doctrineros, ¿no? Usaban como herramientas para ejemplificar, ¿no? la santidad de un personaje como ejemplo de vida, ¿no? En este caso, básicamente, de San Pedro, ¿no? Vemos aquí escenas, ¿no? De cómo, o grabados, ¿no? Que se han localizado, ¿no? Que hacen referencia precisamente a la fuente, ¿no? de diseño que se usó para estas pinturas, ¿no? Y, bueno, vamos a presentarles un video que hicimos precisamente para esta pandemia, en alusión a los festejos de San Pedro, ¿no? Que por obvias razones no fue público, sino fue de manera virtual, ¿no? Entonces les podría poner el video. Esta figura de un hombre anciano que, arrodillado, recibe de las manos de Cristo las simbólicas llaves del cielo es San Pedro. La túnica azul y el manto ocre con que viste
resaltan en la escena y lo distinguen del resto de los personajes. Esta caracterización del apóstol se fijó en Europa hacia el siglo XVI. Con el objetivo de facilitar la comprensión y transmitir los mensajes con claridad, las imágenes religiosas debían respetar ciertos códigos visuales para representar a las figuras sagradas. Estos mismos códigos llegaron al Perú a través de grabados y pinturas que los artistas locales usaban de modelos para crear nuevas imágenes. Es por eso que si alzamos la mirada por el interior del templo de Andahuaylillas, se puede reconocer a Pedro en la mayoría de las pinturas, siempre con la misma caracterización fisonómica y vestimenta. A su vez, las llaves se convirtieron en el atributo que, sin lugar a dudas, lo identifican como el portero del paraíso. Durante el periodo virreinal, la mayor parte de este tipo de imágenes fueron encargadas y supervisadas por la Iglesia. Así, la serie de pinturas que cuelgan de la parte más alta de la nave del templo son un encargo específico realizado por el célebre obispo del Cusco, Manuel de Mollinedo, en el año de 1686. Sin duda, cada lienzo que representa una escena específica de la vida de San Pedro tuvo una función moralizante, es decir, eran modelos de vidas ejemplares que buscaban influir sobre el comportamiento de las personas. Desde este punto de vista, las pinturas no solo enriquecen artísticamente la experiencia de los fieles en el templo, sino que servían a los sacerdotes como apoyo a sus palabras para transmitir el mensaje deseado en los sermones. Escenas como la pesca milagrosa, la curación del tullido, el sueño de San Pedro o la prédica de San Juan, que se disponen a lo largo de la nave, son claros ejemplos de imágenes destinadas a persuadir sobre la vida ejemplar de Pedro y su fidelidad a Cristo. Por otro lado, las pinturas fechadas en 1634 y situadas en el presbiterio, como la del ángel que libera a los apóstoles de la cárcel o el lienzo sobre el martirio de San Pedro, tenían un carácter edificante en el espacio para el sacerdote, desde donde se oficia el sacrificio de la misa. El legado de estos óleos y pinceles cusqueños son muestras de la riqueza patrimonial que, al día de hoy, tenemos el privilegio de contemplar en el templo de San Pedro de Andahuaylillas. Bien, ya situándonos de nuevo en la nave, más o menos a la mitad de la nave, nos vamos a encontrar con una salida que iba hacia el cementerio, ¿no? Es la portada de Ánimas y iba hacia el cementerio, ahora nos lleva hacia los jardines y hacia la tienda de la ruta, ¿no? Donde se tiene a disposición el trabajo que se hace con las comunidades. Para el frente, ¿no? Eso está, como ven, casi a la mitad de la nave, ¿no? Al frente de esta salida había otra puerta lateral que iba hacia la casa cural. Sin embargo, durante el siglo XX, ¿no? A mediados aproximadamente, se aprovechó los contrafuertes que existían ahí para crear una capilla, ¿no? La capilla de Chagrapi. Se canceló esta salida, ¿no? Y se adecuó como capilla. Es una capilla nueva, ¿no? Ya como les dije, del siglo XX, y durante los trabajos de restauración lo que quisimos fue adecuarla como capilla de velas. Teníamos la suerte que ahí era una de las capillas más visitadas porque está la imagen del señor de Coyoriti y la gente frecuentemente venía a dejar, ¿no? Particularmente es muy triste a veces ir a los templos, ¿no? Ya restaurados, y poner una moneda para que se prenda un foquito, ¿no? O definitivamente prohibirte el llevar tu vela como devoto. Es un tema complicado, ¿no? Porque al momento que uno restaura también tiene que tener en cuenta todo ese valor inmaterial que conlleva un bien patrimonial, ¿no? Todo ese patrimonio inmaterial que está involucrado junto con estos valores religiosos y culturales que tiene la gente y esa apropiación con su iglesia, ¿no? Entonces, evitar en lo posible restringirles
estos símbolos de devoción, ¿no? Entonces, esta capilla, al ser nueva, no tiene pintura mural, se adecuó con unas ventanas y tiene un sistema de extracción de aire, ¿no? Y de igual forma, la puerta que tiene enfrente, la salida al cementerio, hace que el aire que está en esta capilla no ingrese al resto de la nave, ¿no? Entonces, no hay problema con el humo que puedan desprender las velas que pueda dañar la pintura del templo, ¿no? O el resto de obras de arte del templo. Entonces, esta es la capilla de Chagrapi y, como les digo, es donde la gente viene y deja sus velitas, ¿no? Siempre, sobre todo al señor de Coyoriti. Bien, ya a lo largo de la nave, ya acercándonos hacia el arco triunfal, vamos a tener una serie de retablos ya posteriores a la pintura mural. Estos son del siglo XVIII, ¿no? De diferentes momentos del siglo XVIII. Por un lado tenemos el retablo de la Virgen de las Mercedes y al frente el retablo de la Sagrada Familia. Bien, junto al retablo de la Virgen de las Mercedes nos encontramos con este nicho. Si empezamos a ver desde la parte superior y bajando, vemos es un marco. Este marco llevaba en algún momento esta pintura que les mostré, que está ahora en el campanario, sobre el sueño de San Pedro y estas alimañas. Detrás de este lienzo existía esta pintura mural que podemos ver ahora, ¿no? Que es posiblemente de la época en que Pérez de Bocanegra está contratando a Luis de Reaño para hacer la ornamentación del templo, posiblemente sea de manos de Riaño, y viene a ser la coronación del nicho que vemos abajo, ¿no? Que es este nicho, donde se ha adecuado un retablo de la segunda mitad del 17, finales del 17, que no pertenece en realidad ahí, ¿no? Que fue adecuado ya en el 20 seguramente, de la Virgen del Carmen, ¿no? Detrás de este retablo, no sé si se logra ver en la imagen, existe una decoración que por un lado vemos a esta alegoría a la iglesia, ¿no? Rodeada con estos ángeles tuniferarios, ¿no? Que tienen ahí sus inciensos, y debajo hay un marco con una inscripción que dice ¿quién como Dios? Buscando en la documentación, ¿no? Y en los archivos encontramos que este nicho era conocido como el nicho de San Miguel y que era, o sea, hasta el siglo XVIII se le conocía como el nicho de San Miguel. Al verificar las medidas de este marco que existe detrás de este retablo, lo comparamos con el lienzo de la misma época firmado por Luis de Riaño en 1628, justamente sobre San Miguel, y coincide exactamente, ¿no? Entonces es muy probable que el lugar original que tuvo este cuadro, que en realidad lo encontramos en el presbiterio, pero no era su lugar original, haya sido en este nicho, ¿no? Eso como los hallazgos de las últimas investigaciones que hemos ido haciendo, ¿no? Ya casi junto al arco que divide la nave del presbiterio, nos vamos a encontrar con estos dos grandes retablos, ¿no? Uno para el lado de la epístola dedicado a San Pedro Apóstol y por el lado del Evangelio, del Señor de los Temblores o el Santo Cristo. Del Señor de los Temblores es interesante porque durante la restauración, bueno, yo les voy contando igual las anécdotas de la restauración, ¿no? Porque es lo que generalmente no se sabe, ¿no? Estas noticias de anécdotas que uno va experimentando, ¿no? En la práctica. Bien, detrás de donde está el Cristo de los Temblores crucificado, existían unos paneles que habían sido colocados con papel oropel plateado. Cuando retiramos estos paneles para hacer la limpieza, nos encontramos que detrás existía aún evidencia del retablo original de principios del siglo XVII de mampostería, como el que les mostré hace un ratito, en que hemos colocado en el campanario, ¿no? En la torre campanario. Posiblemente tenía la misma relación al Calvario, la misma atribución hacia el Calvario, y lo único que se conservó fue este fragmento justo por el espacio que le daba el nuevo retablo de madera en ese lugar de la hornacina, ¿no?
se pudo recuperar y actualmente uno cuando visita Andahuaylillas puede ver estos dos retablos, ¿no? Esa superposición de elementos decorativos y ornamentación. Pues ya hablando justo de descubrimientos, otra anécdota también es que durante la restauración, esta es una foto previa, ¿no? Es del 2011, me parece. Ven el arco triunfal, en la parte superior existía este lienzo que muchos decían que era Murillo, no, en realidad la documentación es de Juan Espinosa de los Monteros, ¿no? Que fue hecho alrededor del 1640. Estaba, como ven, un poquito inclinado el lienzo, entonces al momento de subirnos y hacer la limpieza, se decidió enderezar este lienzo, pero nos dimos con la sorpresa que detrás existía pintura mural, ¿no? Se decide retirar el lienzo y nos encontramos con una virgen, y esta es una Virgen de la Asunción, esta era la Virgen de los Ángeles, que nadie la había visto seguramente desde el siglo XVII y estaba oculta ahí con los colores intactos tal cual, ¿no? Y era una pena que esté ahí de alguna manera lejos de la vista, ¿no? De todos nosotros y sin ser conocida, ¿no? Entonces se decidió trasladar este marco con su lienzo a una de las capillas y poner en valor la pintura mural que había debajo, ¿no? Ahí vemos cuando se quitó el lienzo, todavía permanece el marco y a pesar que tiene algunas fracturas, ¿no? Algunas fisuras, el revoque, digamos, del muro, el color de la pintura estaba intacto, ¿no? Y que estaba ahí protegido. En realidad, la segunda mitad del siglo XVII estuvo ahí cubierto por ese marco. Siguiente. Entonces, bueno, finalmente esta foto está un poco clara, pero finalmente lo que encontramos ahí es esta representación de la Virgen de los Ángeles, que es una Inmaculada, y donde se pueden ver dos momentos de pintura, ¿no? Era un arco trilobulado con San Pedro y San Pablo a los lados, ¿no? La Virgen siendo elevada por ángeles, y ya esa ornamentación de flores y cortinajes ya es posterior, ya es como del siglo XVIII, ¿no? Bueno, finalmente luce así ahora la parte superior del arco, ¿no? Y la pintura está en la capilla, del Sagrado Corazón en el presbiterio que vamos a ver a continuación. Bien, ya en el presbiterio, ¿no? Esta es una foto dramática previa a la restauración. Realmente la zona del presbiterio era la parte que había sido menos conservada, ¿no? Si bien la nave tenía daños, pero de alguna manera había tenido intervenciones puntuales en la pintura mural, sobre todo por estas atribuciones que se le dio a Luis de Riaño, se puso mucho esfuerzo en conservarlas, pero el presbiterio sí no había sido tocado y tenía una serie de daños, ¿no? En la parte superior, por ejemplo, del arco, se ven una serie de chorreras que en realidad corresponden a excrescencias de murciélagos, ¿no? Los muros también del presbiterio estaban todos cubiertos con pintura rosa de pared que ocultaban la pintura mural que existía debajo, y ahí vemos ese gran lienzo que en realidad perteneció a la serie de San Pedro, pero que cubría parte de la pintura mural y es la que ahora está en la torre campanaria. Bien, ahí vemos una superposición de momentos, de épocas, pero la pintura dañada, decapada, con, aparte de suciedades, también presencia de humedad, etcétera, ¿no? Fue un trabajo arduo de todo el equipo de restauración, el liberar toda esta pintura rosa, sobre todo, porque había que hacerla de manera manual, utilizando bisturís, ¿no? Y de forma muy cuidadosa para no dañar la pintura que existía debajo. Al día podían avanzar una persona 8 horas ahí sacándose los ojos con el bisturí, alrededor de 20 centímetros cuadrados, ¿no? Y sí fue pero finalmente se logró quitar toda esta pintura. Encima del presbiterio vamos a tener este espectacular artesonado, ¿no?
pero que, como vemos, esto es previa a la restauración, en la parte central donde está esta estrella, había un orificio, ¿no? Había perdido el pinjante que debió tener ahí, y era un orificio, y ya que la estructura del techo está casi 1,50 m por encima del el final de este artesonado, existía un gran espacio en negro, un gran espacio oscuro ahí adentro, que era el perfecto refugio para los murciélagos, ¿no? Es más, cuando empezamos los trabajos de restauración, se colocaron sensores de movimiento, cámaras, todo el tema de seguridad, y las alarmas se activaban en las noches muchísimo, y cuando se verificaron los videos, pues resulta que era un enjambre de murciélagos todo el templo, ¿no? Y que estaban afectando de alguna manera tanto la pintura mural por estas chorreras, como la misma estructura. Se llegó a retirar 2 toneladas de excrescencia de murciélago acumuladas ahí, y que sí estaban dañando seriamente la estructura del artesonado. Bien, bueno, estas ya son imágenes. Después de la restauración se pudo retirar toda esa pintura rosa, se hizo la limpieza y se conservaron los distintos momentos de pintura mural que habían superpuestos, ¿no? Aquí en la imagen que ven junto al ángel, ahí está claramente los 3 momentos de pintura mural, ¿no? Se ven los cortinajes que bajan, ¿no? No sé si logran ver el cursor, pero bueno. Están los cortinajes. Eso sería lo más antiguo, que posiblemente estuvieron flanqueando algún retablo de mampostería. Son primera mitad del siglo XVII, ¿no? Porque si ven en la foto de al lado, hay un espacio como en blanco, ¿no? O sea, estos cortinajes están como rodeando un espacio en blanco. Cuando se hizo la restauración, se encontraron unas fisuras ahí, se exploró y se encontró material de relleno. Al retirar, o sea, piedras, tejas que no correspondían con el aparejo del muro de adobe que tiene el templo, ¿no? Y cuando se retiraron estas piedras y todo, se encontraron las improntas, o sea, la huella del retablo de mampostería que debió existir ahí. Ya no estaba el retablo, pero sí existía la huella de los elementos que estuvieron empotrados ahí. Entonces sí debió haber existido ahí un retablo de mampostería, y solo quedan ahora las cortinas, pero que sí nos marcan ese momento, ¿no? Como la primera mitad del siglo XVII. Luego tenemos la cenefa con estas sirenas de doble cola, ¿no? Y unos medallones que, bueno, ya están cubiertos ahora por otra pintura, pero que básicamente son finales del XVII, principios del XVIII, ¿no? Todos estos motivos en rojo con las sirenas. Y ya una capa superior vendría a ser especie de florero, ¿no? Con medallones, con esta guirnalda de flores y la cadeneta. Esto ya es finales del XVIII, XIX en realidad, ¿no? Principios del XIX. Entonces es interesante ver todos estos momentos porque es parte de la historia del templo, y pues gracias a la restauración también es posible ver esta superposición, ¿no? Pensando justo en que el templo, aparte de ser un sitio religioso activo, ¿no? También es parte de nuestro patrimonio, pero también es un museo en realidad, ¿no? Donde mucha gente no creyente visita, pues diariamente, ahora no, pero visita diariamente el templo para apreciar justamente el arte. Entonces, tuvimos mucho cuidado en el tema de lagunas, ¿no? Si bien había pérdida de la pintura mural, tratando de aplicar estos criterios de conservación, sí tuvimos el cuidado de que de una manera, a cierta distancia, se pueda ver completamente la imagen y entender el sentido que tuvo la pintura mural de una forma homogénea, pero que cuando uno se acerque pueda distinguir claramente el original de la intervención. Entonces, en esta imagen, bueno, aquí tal vez uno ve todo íntegro, ¿no? Digamos que no hubieran faltantes, mientras que del otro lado, las partes que tienen las lineecitas, que es una técnica que se llama como regatino o tratello, ¿no? De reintegración, es la restauración, mientras que lo que no tiene las líneas es lo original, ¿no? Todo esto ha sido hecho con material que puede ser, pues, de alguna manera retirado, ¿no? Y si en algún momento existiera una mejor forma de restaurar,
puede quedar solo el original y proceder a hacer una nueva intervención, ¿no? Tal vez más adecuada. Pero en todo caso, para el visitante puede tener una visita en conjunto de lo que fue esa pintura mural, y el especialista o el que quiere estudiar la pintura mural y determinar qué es original y qué no, pues basta con acercarse un poquito y identificar estas líneas, ¿no?, que marcan las restituciones. Bien, esta es una imagen ya del artesonado terminado. Es un artesonado, es muy interesante, sobre todo por su factura. Uno creyera que está hecho normalmente, como suelen ser estos artesonados, por una serie de lacerías de madera cerrada, con tableros o casetones que van formando, digamos, estas calles y decoraciones. Pero lo interesante es la tecnología que se usó aquí, ¿no? En este caso, esta es una imagen de la restauración, y lo que vemos es la parte superior del artesonado. Esto es lo que se ve debajo y esto es lo que hay encima, ¿no? En realidad parece más un horno de Huatia. Bueno, los de Cusco que estén ahí escuchándonos entenderán que es el horno de Huatia, que es este horno de tierra, ¿no? Porque en realidad está conformado, estas que parecen maderas aserradas, en realidad son rollizos de madera que con un mortero de barro se le ha dado esta forma, digamos, aserrada y rectangular, y la parte central es un entramado de caña, de cúrcur, en realidad, de cúrcur, con soguillas, es como una canasta casi, y todo forrado con barro, ¿no?, como ven aquí. Y por encima ya viene la estructura de par y nudillo, ¿no? Estos serían los pares, aquí el nudillo, que es lo que veíamos en la nave, ¿no?, que esto es lo que está de alguna manera decorado. Aquí, en este caso, el artesonado vendría a ser esto, ¿no? Es una tecnología tradicional, ¿no?, que lo que simula es ser estos artesonados del tipo mudéjar. Este es un gráfico, bueno, que hice un poquito para que se entienda cómo es que es esta estructura, ¿no? Es la estructura de par y nudillo, ¿no?, que es la que tiene la nave, ¿no? Esto vendría a ser el arneruelo, que es lo que veíamos que estaba decorado en la nave, ¿no? Y por aquí ya vendría el sobrepar, que soporta las tejas, ¿no? En el caso del presbiterio, tenemos además esta otra estructura, que es el artesonado, que son rollizos de madera de aliso, con cúrcur y soguilla, ¿no? Todo cubierto con barro. Y por la parte inferior con toda esa decoración espectacular que vimos. Bien, para hacer los trabajos de restauración, en realidad era increíble que este artesonado se haya mantenido durante más de 3 siglos casi intacto, siendo básicamente barro, ¿no? Entonces, durante los trabajos de restauración, hicimos un pequeño laboratorio para analizar este mortero y ver qué ingredientes tenía y poder hacer la restauración con materiales compatibles utilizando ese mismo mortero, ¿no? Entre los componentes, pues, estaba el típico Hawacoyay, que es este cactus, ¿no? La paja, pero la paja, solamente la parte de las puntitas de la paja, y que habían sido aprisionadas o golpeadas seguramente con piedras o morteros, ¿no? Porque para que abra sus fibras, pelo de auquénidos, pelo humano y también pelo de cuy, ¿no? Y era una pasta bastante homogénea, ¿no?, y que tenía gran adherencia. Y también vimos que el Hawacoyay, pues en realidad la propiedad que tenía, más allá de aglutinar los elementos, era retardar el secado. Entonces, cuando el barro seca más lento, nosotros sabemos, ¿no?, los que pues, somos de Cusco, que como los adobes tienen que secar a la sombra, etcétera, ¿no? Cuando el barro seca más lento, tiene mayor cohesión, ¿no? Basta con que si ponemos un poco de lodo al sol, vemos que se craquela inmediatamente, pero si eso va secando de forma lenta, seca de manera cohesionada, ¿no? Entonces, usando esta misma técnica, es que se restituyeron algunas faltantes del presbiterio, ¿no?, que ven ahí. Bien, luego, al igual que veíamos en la nave, una serie de marcos con lienzos en la parte superior que nos hablan un poco de la vida de San Pedro, aquí también en el presbiterio tenemos una serie de pinturas, pero inclusive más antiguas de las que podemos encontrar en la nave, ¿no?, que Andrés les va a explicar.
Sí, bien, estas pinturas son realizadas en los años 30 del siglo XVII por Espinosa de los Monteros, ¿no? Se tiene este dato, ¿no? Porque también se hace referencia a los marcos. Estos marcos los hace Bartolomé de Nápoles en el año de 1645. Como podrán ver, ¿no? También alude no solamente a la vida de San Pedro, sino también a su muerte, ¿no? Vemos en el extremo izquierdo la pintura en la que Pedro, ¿no? Es guiado por un ángel de la cárcel en la que había estado, y en el extremo derecho, el martirio de San Pedro, ¿no? Que muere también en la cruz, pero por no ser no sentirse digno de morir como su maestro, como Cristo, él pide que sea crucificado de cabeza, ¿no? Vemos aquí las imágenes, nuevamente surgen, como vemos durante todo este repertorio de pinturas, también surgen de grabados, ¿no? Y en el extremo opuesto, en el mismo presbiterio, vemos también precisamente las imágenes de San Pablo, ¿no? En esta ocasión vemos a San Pablo ante el rey Agripa y Berenice, ¿no? Quien básicamente son los que está tratando de adoctrinarlos, y son los que dictan que básicamente, bueno, se decapite, ¿no? A San Pedro, ¿no? Vemos ahí cómo es decapitado, y en la cabeza, ¿no? Cuando cae al suelo, rebota 3 veces, y de los lugares donde rebotó la cabeza, ¿no? Brota fuentes de agua, ¿no? Y que en esta ocasión, bueno, es representada con el Jesús, ¿no? Que alude a la palabra de Cristo, ¿no? O a esa fuente de vida de Cristo, ¿no? Si nos damos cuenta, estas dos miniseries de estos dos santos hablan del sacrificio, ¿no? Hablan del sacrificio que hacen, ¿no? Con relación al nombre de Cristo, ¿no? A su fe, y es básicamente, ¿no? Son propiciatorias estas imágenes para lo que se va a hacer en el presbiterio, que es el sacrificio de la misa, ¿no? Vemos cómo también no solamente la pintura mural, ¿no? Empieza a tener una relación con la arquitectura y el espacio, sino también la pintura sobre el lienzo, ¿no? Toda esta decoración va a ser básicamente esta lectura, ¿no? Ya en el altar principal, ¿no? Tenemos un retablo que pensamos que es un tercer retablo, ¿no? Porque detrás de esta arquitectura de madera, ¿no? En la pintura, en el muro, existe pintura mural o restos de pintura mural que aluden la existencia de un retablo pintado, ¿no? Posteriormente tenemos un contrato de principios del siglo XVII, de 1614, que habla de un primer retablo, ¿no? Es un retablo de Manuel de Torres, que ya no tenemos actualmente, pero lo que vemos en este momento es un retablo ya de finales del siglo XVII o quizás también principios del siglo XVIII, ¿no? Sobre este retablo y la imagen principal, bueno, les va a hablar, bueno, ¿lo hablo yo? Bueno, sí. Lo hablo yo. Bien, el templo está dedicado a San Pedro Apóstol, ¿no? De Andahuaylillas. Las referencias que tenemos es de que bueno, ustedes también tendrán esta duda, ¿no? Que la imagen principal que debe entronizar básicamente este retablo debe ser la imagen de San Pedro. Sin embargo, la imagen que encontramos y que ha estado ahí desde hace varios años es la imagen de la Virgen del Rosario. Sabemos que después de la expulsión de los jesuitas, ¿no? En 1767, este templo pasa a manos de los dominicos, ¿no? Los dominicos tienen como una de sus patronas principales la Virgen del Rosario. También vemos que la imagen que tenemos aquí en la izquierda, que es un San Pedro como pontífice, se encontraba
resguardada, ¿no? Por decirlo de cierta manera, sino que abandonada en una de las accesorias del templo, ¿no? Estaba fuera del culto y vaya en abandono, básicamente, ¿no? Entonces es cuando nos empezamos a preguntar, o bueno, se empiezan a preguntar qué es lo que está pasando acá, ¿no? Sabemos que San Pedro, ¿no? Como pontífice, tiene una relación muy cercana con los jesuitas, ¿no? Los jesuitas, una de las razones de su expulsión fue la desobediencia al rey por rendir como rendir obediencia solamente al papado. Es de ahí que empezamos a ver las referencias de la representación de San Pedro como pontífice, ¿no? Como primer papa, ¿no? Esta es la imagen de la Virgen del Rosario, que está localizada en el nicho principal y que es la que actualmente se encuentra ahí, ¿no? Si nos empezamos a fijar un poco más en la figura de este San Pedro que se localizó en las accesorias, vemos un aparente error de proporciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, las rodillas están muy bajas en relación con la cintura, ¿no? Todo este torso es un torso muy alargado, pero eso nos empieza a dar pistas sobre la ubicación en la que posiblemente estaba la escultura. Si vemos en este gráfico, vemos que las rodillas, ¿no? Si colocamos la pieza en una parte alta y este fuera nuestro punto de vista, las rodillas van a cubrir toda esta parte baja de la cintura del santo y veríamos, digamos, la cintura a la altura de las rodillas. Por lo tanto, lo que está pasando aquí es una corrección visual para poder observar a San Pedro sentado en cátedra, ¿no? Desde un punto de vista bajo y con las proporciones indicadas, ¿no? Lo mismo vamos a empezar a ver una especie de censura, ¿no? Dentro de la decoración del templo, ¿no? En la parte superior del presbiterio, en el artesonado que ya nos explicó Diana, vemos una serie de llaves, ¿no? Con una tiara papal, que es el símbolo de San Pedro, ¿no? Como primer obispo. Digamos, esta serie de decoración que está en esta parte del artesonado se encuentran básicamente en todo el artesonado, ¿no? En el momento de la restauración se liberó solamente esta calle de la techumbre para mostrar cómo es que estaba decorado todo este artesonado y que definitivamente fue censurado posiblemente en la misma época en el que se traslada, ¿no? el nicho de la escultura de San Pedro a otros espacios, ¿no? Y se coloca la Virgen del Rosario, ¿no? Un poquito para dar explicación a esto, también traemos a colación un video que se hizo, ¿no? En honor a la Semana de San Pedro. Esta escultura de San Pedro en cátedra y como sumo pontífice estuvo muchos años almacenada en una de las capillas del templo, sin culto ni devoción, dado el estado de deterioro en el que se encontraba. Tras su restauración y al analizarla, formal y materialmente, se propuso datar la obra como de principios del siglo XVII. Se trata de una escultura de maguey, de media muestra, y aparentemente parece tener errores de proporción en la figura. Esto no es arbitrario, ya que el artífice realizó intencionalmente una corrección óptica, alargando el tronco del santo para que al ser vista desde abajo y frontalmente, la imagen guarde las proporciones correctas. Por lo tanto, al tratarse de la representación del patrono al cual está consagrado el templo de Andahuaylillas, es factible pensar que debió ocupar el espacio de la hornacina principal del retablo mayor. Apoyando esta hipótesis, un inventario de 1765 nos informa que en el retablo principal se hallaba una antigua imagen de San Pedro. Es probable entonces que, tras la expulsión de la orden jesuita en 1767, se haya reemplazado esta imagen por la efigie de la Virgen del Rosario, escultura que actualmente preside este retablo. Pocos años después, en 1770, se encargó una nueva imagen de San Pedro.
en esta ocasión representado de pie y en su condición de apóstol. Esta escultura, que tutela uno de los retablos junto al arco triunfal, tiene un lujoso ajuar fruto de la devoción del pueblo de Andahuaylillas, con el cual se la viste y engalana para celebrar su fiesta cada 29 de junio. En cuanto a la antigua efigie de San Pedro, ahora tiene un lugar privilegiado en el presbiterio, junto al altar mayor, desde donde, 4 siglos después, preside su templo. Bien, es interesante esta imagen porque además nos habla, ¿no?, de esta corrección óptica que hicieron los artífices de aquella época, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XVII posiblemente, que se haya efectuado esta escultura, dada su tipología, ¿no? Y que ya se está teniendo pleno conocimiento de cuál va a ser su ubicación y qué correcciones debía tener la pieza, ¿no? O sea, el artista, ¿no?, como buen ejecutor, ver que al estirarle el tronco, pues la imagen se podía visualizar en toda su anatomía desde un nivel inferior. Bien, esta imagen que vemos es previa también a la restauración, es la capilla del Cristo de la Ascensión, que está en el lado de la epístola en el presbiterio. En el presbiterio existen 2 capillas, ¿no? Esta es una de ellas. Y como vemos, casi todas las capillas eran lugares de almacenaje, ¿no? De donde se ponían fragmentos de retablos, que muchos de ellos ya los hemos trasladado, como vieron, al campanario, ¿no? Y están expuestos tipo museo, y una serie de esculturas que estaban dañadas, que habían perdido culto, ¿no? Que ya no procesionaban muchas de ellas, ¿no? Que tenían fracturas, también estaban almacenadas aquí, ¿no? Bien, esta capilla tenía serios daños, aún conservaba parte de la cubierta original, pero en algún momento parte del revestimiento y el barro, ¿no?, de la estructura se perdió y existieron muchas filtraciones de agua por años que fueron lavando la pintura mural que existía en el muro, en uno de los muros, ¿no? Los muros del templo, los que dan hacia el exterior, digamos los del perímetro, tienen en promedio 1,50 m de ancho y son de adobe. Los muros que colindan capilla con capilla, en este caso esta capilla colinda con la sacristía, son de piedra y en muchos casos se utilizaron piedras incas, ¿no? Se reutilizaron. Aquí ven, y era todo recubierto de un mortero de barro, ¿no? Y luego cal y pintura. Aquí la caída de agua, ¿no?, toda esta filtración constante, limpió la pintura mural, limpió el revestimiento de barro y dejó la piedra vista, ¿no? Además de una serie de modificaciones que se realizaron ya en el siglo XX. En esta imagen, por ejemplo, vemos previa a la intervención, solamente de ese mural se había conservado un fragmento de un ángel sosteniendo el manto de la Verónica y que estuvo protegido por esta llave con el pinjante, ¿no? Eso evitó que el agua haya limpiado, pues, este sector frente a todo lo que se perdió en el otro paño, ¿no? Durante la restauración se pudo conservar y teníamos evidencia de que todo este muro tenía un color azul, ¿no? Un color azul que iba degradado desde un intenso a un claro, y se decidió restituir el mortero de barro y simular un color, pues, semejante al que tuvo. Pero ya no se pudo restituir la pintura porque no había evidencia, ni una imagen, ni nada que nos señale que pudo haber existido aquí, ¿no? Se pudieron restituir hornacinas. Esta, por ejemplo, había sido fracturada para hacer una puerta de ingreso ya en el siglo XX hacia la sacristía, pero teniendo evidencia de esta otra, se pudo restituir esta parte, ¿no? Se ubicaron estas 2 imágenes que en realidad eran su lugar original, San Juan y la Virgen, ¿no?, la Dolorosa, y tenemos esta preciosa cruz empotrada al medio. El Cristo en realidad no es el original, ya no se pudo obtener, se perdió seguro en el tiempo la imagen que existía ahí originalmente, pero que estaba en ese depósito calzaba de alguna manera con los orificios y se decidió ubicarlo ahí, ¿no? Y restituir, pues, de esta manera la pintura.
Bien, esta es otra vista de la misma capilla ya restaurada. En ella está ahora el Santísimo, ¿no? Y se hacían antes de la pandemia las misas para la población los martes y los jueves, y ya el domingo en toda la nave del templo, ¿no? Y ya situándonos al recinto contiguo, es la sacristía. No siempre se tiene acceso, así que me pareció interesante ponerles estas imágenes, ya que en ella existe, aparte de pintura mural muy temprana, que vemos estas grisallas ahí abajo, ¿no? En toda la cenefa inferior, tenemos esta serie de piedras incas reutilizadas que posiblemente fueron una parcha y que se trasladaron aquí a la sacristía para que sea el lugar de lavarse las manos del padre, ¿no? Del párroco. Esto posiblemente sea de la misma época de la construcción del templo. Estamos hablando a finales del siglo XVI, que se trasladaron estas piedras de algún recinto inca que existe cerca de Andahuaylillas, ¿no? Debió haber tenido otra pieza, son piedras cuadrangulares, huecas por el interior, ¿no? Donde se vertía el agua caía por este caño, y aquí debió haber tenido otro, y aquí faltaba otro elemento más, ¿no? Había otra piedra más. Lo único que hicieron fueron colocarlas y pintarlas de ese color verde y ponerle pan de oro, ¿no? En los bordes. Y bueno, también se encontró parte de un desagüe colonial de arcilla que estaba conectado a este lavabo, digamos. También en la sacristía vamos a encontrar este precioso mueble de posiblemente siglo XVII, que es enorme, tiene alrededor de 3 metros, más o menos, de largo, y en él tiene una serie de casullas, una colección de casullas dalmáticas, manípulos de época virreinal, que alrededor suman casi de 150 textiles de distintas épocas y distintas procedencias, ¿no? Tenemos toledanos, chinos, franceses, españoles, también muchos de factura seguramente local, ¿no? Con hilos de oro, de plata. Y bueno, tenemos 2 hornacinas, que di alacenas, donde se guardan algunos ornamentos propios de los sacerdotes. Ahí vemos un sillón frailero y algunos lienzos que estaban enrollados y deteriorados, que se han restaurado y se han colocado también ahí, ¿no? Bien, al frente nos vamos a encontrar que lo que comúnmente se llama como contrasacristía, pero en realidad era un espacio denominado como oratorio, y que Andrés les va a contar un poquito porque fue parte del proyecto en el que intervino él en Andahuaylillas. Sí, bueno, nuevamente, retomando este mismo discurso sobre la pintura mural y la arquitectura, o el espacio donde se encuentran los espacios, los sitios del ritual. En esta ocasión, ¿no? Nos encontramos con el oratorio, ¿no? Llamado antiguamente como la contrasacristía, que en su momento fue bodega, ¿no? Y perdió funciones, ¿no? El oratorio era un espacio donde el sacerdote se retiraba en los momentos previos de la misa para meditar sobre el sacrificio que iba a ofrecer, ¿no? En el ritual. Y nuevamente la pintura mural nos empieza a hablar de ciertas características del espacio, ¿no? Vemos que en uno de los extremos de esta portada se encuentra la representación de la imposición de la casulla de San Ildefonso, ¿no? Por parte de María, quien, según la leyenda de este milagro, María baja del cielo con esta casulla, ¿no? Con la cual usan los sacerdotes para el oficio de la misa, y le hace entrega de esta presea de su hijo muy amado, ¿no? Este es un elemento, ¿no? Con el cual los sacerdotes se revisten para vestirse de la imagen de Cristo, ¿no? Es por ahí que empezamos a ver cómo esta pintura alude a la preparación, ¿no? Previa a la misa, ¿no? Es de ahí que precisamente parte de mi participación en este proyecto fue generar una exposición, ¿no? De los objetos litúrgicos
que no se encuentran por lo general, ¿no?, a la vista en un templo que no está abierto al público, ¿no? Y se llama, o la denominamos, una ventana al culto y devoción, ¿no? San Pedro Apóstol de Andahuaylillas. Al cruzar este umbral, ¿no?, vamos a encontrarnos con precisamente una casulla, la casulla más antigua que se encuentra en el templo de Andahuaylillas, que se trata precisamente de un textil de finales del siglo XVI, posiblemente de los talleres de Toledo, ¿no?, que elaborada la cenefa central, ¿no?, por un terciopelo bordado con hilos de oro, plata y sedas que dan forma a una serie de imaginería, en este caso San Sebastián y una Virgen Inmaculada, ¿no? Es interesante porque posiblemente estamos ante, según las fechas que tenemos en lo que relacionaba a Diana con el templo, ¿no?, con la primera o las primeras piezas también o ornamentos que se usaron en las primeras misas en el templo que ahora vemos de Andahuaylillas, ¿no? Bien, una de las piezas que definitivamente llaman mucho la atención es esta benditera. Es una pieza bastante elaborada de plata, que en la parte central tiene la representación de una especie de retablo, ¿no? Es una benditera, bueno, con la representación de la Inmaculada en la parte central. Es una benditera porque en la parte inferior tiene un pequeño cuenco, no sé si lo logran apreciar, es un cuenco donde se vertía el agua bendita. Esta pieza o este tipo de piezas, ¿no? Bueno, vemos aquí una serie de fotografías de detalle donde se observan, bueno, las virtudes teologales, ¿no? Representaciones de los evangelistas, ¿no? Elementos fitomorfos o morfos que recuerdan también a ciertos momentos eucarísticos. En la parte central vemos aquí esta Inmaculada con el dragón en la parte inferior, algunos jarrones de azucenas que también aluden a la pureza de la Virgen, ángeles con panfletos que seguramente o posiblemente estén aludiendo a la defensa de la Inmaculada, y que va a tener relación. Estas piezas que estamos viendo son de colección particular, unas en Puno y otras en Argentina, que nos habla precisamente de este recurso reiterativo de la presencia de la Virgen o representación dentro de representaciones de pequeños altares en benditeras. Estas piezas se usaban, ¿no?, según el ceremonial del ritual eucarístico, se usaban también para los momentos previos a la misa, ¿no? El sacerdote, antes de salir al altar a oficiar, ¿no?, se tenía que santiguar. Lo último que hacía antes de salir de la sacristía era santiguarse con agua bendita, ¿no? Pero este recurso, ¿no?, de la Virgen relacionada con el agua bendita no es raro, ¿no? Tenemos representaciones de pinturas en las que aluden, ¿no?, a la Virgen como fuente de vida, ¿no?, que también alude a algunas de las frases de la letanía lauretana. En ese sentido, podemos entender que el sacerdote, antes de salir, digamos, a oficiar la misa, ¿no?, se vinculaba con estas imágenes, en este caso con la imagen de María como fuente de vida, ¿no?, y que en escritos de Francisco Javier, ¿no?, también alude que María es la fuente de vida de donde nace precisamente el Salvador, ¿no?, que María es quien entrega a Cristo, ¿no?, como fruto de esta fuente para la redención de nuestros pecados. Parte también de este grupo de piezas que se exponen en este pequeño museo, ¿no?, son todas estas piezas de platería y misales con inserciones también de enchapes de plata que nos hablan de
las joyas con las cuales se engalanaba la misa, ¿no? Vemos aquí un detalle precisamente de los misales, ¿no? Nuevamente con el escudo de San Pedro, con forro de terciopelo, ¿no? Y es interesante también esta otra pieza. Esta pieza es un Cristo crucificado de marfil que mide, bueno, aquí lo podrán ver mejor que en vivo, porque mide apenas 7,5 centímetros, ¿no? De altura, de pie, de la parte del pie a la punta del brazo. Vemos como característica principal de este Cristo que es un Cristo vivo. Si se dan cuenta, no tiene la lanzada que marca la muerte de Cristo, y es tallado en marfil, ¿no? Posiblemente de factura española, ¿no? Quizás de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII, y que tiene como característica una oquedad en la parte superior de la cabeza que vemos aquí, y que en definitiva pone en muestra, ¿no? El uso que tuvo este Cristo. Si se dan cuenta, si nos percatamos más de cerca de esta pieza, en la parte posterior de la nuca tiene un tarugo, ¿no? Una pequeña oquedad que fue cubierta con otro resto de marfil, y el propósito de estos dos orificios, ¿no? Es precisamente tener la talla, o tener la presencia de la talla de la lengua en esta figura. Cuando nosotros nos encontramos, bueno, nosotros, ustedes, ¿no? Nos encontramos ante una miniatura, ante un objeto pequeño, la primera reacción que tenemos es acercarnos para ver la calidad del detalle. Entre más pequeño sea, más nos acercamos para ver, apreciar estos detalles. Esta cabeza de Cristo, que apenas tendrá de tamaño lo que tiene el dedo gordo de cualquier mano, ¿no? Tiene la capacidad, ¿no? El artífice tuvo la capacidad de dedicarle especial énfasis a la lengua, ¿no? Y esto también se va relacionado con su uso, ¿no? Este tipo de piezas se encuentran en la sacristía porque son usadas como una herramienta de meditación personal, ¿no? Dado que es tan pequeño, tiene que ser personal para el sacerdote y meditar sobre las últimas 7 palabras de Cristo. Por ello, podemos entender que la lengua sea tan importante en piezas como estas, y que la oquedad de arriba de la cabeza sirva para iluminar esta lengua. Mismo efecto que tendrá, ¿no? Piezas como esta, que también se encuentra en Andahuaylillas, ¿no? Que si nos acercamos más, en la parte del paladar tiene la inserción de un espejo, ¿no? Haciendo alusión a el brillo de estas palabras, de estas últimas 7 palabras que dijo Cristo antes de morir, y que en definitivamente son las palabras en las que debe de meditar el sacerdote antes de sacrificar a Cristo en la misa, ¿no? Bien, nuevamente, aludiendo a San Pedro, ¿no? Dentro de esa pequeña exposición tenemos parte del ajuar de San Pedro, en este caso las llaves de plata, la tiara papal, las redes, ¿no? Que aluden a su oficio como pescador previo a ser apóstol, ¿no? Y vemos unos detalles. De igual manera, hicimos un video que les presentamos ahora. Desde tiempos virreinales, la devoción por ciertas imágenes motivó a los fieles a dotarlas de presentes suntuosos, acordes a su dignidad o fama. Para el caso específico de la imagen de San Pedro de Andahuaylillas, las finas redes y el par de llaves confeccionadas en plata, que sujeta con las manos, remiten a sus atributos distintivos y recuerdan su oficio terrenal y espiritual, el de pescador de almas y portero del cielo, labor que le encomendó Cristo en respuesta a su lealtad. Al mismo tiempo, denotan el fervor devocional de su comunidad, que lo proveyó de tan suntuosas piezas. A estas dádivas se suma una más, la magnífica tiara papal de plata
compuesta por 3 coronas ricamente repujadas con infantes rodeados de motivos vegetales y que delatan una probable hechura en torno al año de 1700. Este atributo, exclusivo de los santos pontífices, encierra varios significados que se vinculan con el gobierno regio, las virtudes o alegorías celestiales que le dan dignidad al apóstol. Estas obras, reflejos claros de la devoción del pueblo de Andahuaylillas y de posibles milagros realizados o promesas ofrecidas a San Pedro, son parte del ajuar con el cual se reviste al santo para su día de fiesta. Con la misma solemnidad, el sacerdote, cada 29 de junio, se vestía con una antigua capa pluvial que tiene bordado el escudo de la tiara y las llaves, elaborado con hilos de seda, oro y plata, probablemente confeccionado por las manos de religiosas de alguno de los conventos del Cusco. Con esta capa, generaciones de sacerdotes procesionaron por las calles junto con la imagen del santo patrono, en una mezcla de colores de seda, brillos de plata y la algarabía de la música que el pueblo de Andahuaylillas le ha dedicado a San Pedro. Bien, ya para ir terminando, en este museíto que les mostró Andrés, que está en el oratorio del templo, frente a la sacristía, también se dedicó para colocar algunos de los hallazgos que tuvimos durante el proceso de restauración. Este es uno de ellos, es un cuenco, posiblemente de finales del siglo XVIII, es de arcilla vidriada, ¿no? Vidriado, y tiene esta soguilla alrededor, y lo interesante es que dentro todavía contiene el pigmento que utilizaron los artistas. En este caso es un oro pimiente, ¿no? Es arsénico, que es este amarillo que simula un poquito el color del oro, ¿no? Y que estaba ubicado en uno de los retablos. Junto a quiero aprovechar también para darles la primicia de que durante esta pandemia, ya lo van a ver en las redes sociales en estos días, se aprovechó para hacer el trabajo de mantenimiento del templo, que es básicamente limpiar el polvo que se acumula en los marcos, retablos, ¿no? En toda la arquitectura interior. Como estaba cerrado al público, fue el momento pues idóneo para realizar estas tareas que se hacen anualmente, y se encontró, o sea, el personal que trabaja en la ruta encontró pues este hallazgo muy interesante, que son 5 portavelas o candelabros de época colonial, modelados en barro, un barro muy macizo donde inclusive se logran ver pelo humano que es parte de su mortero, ¿no? Y lo interesante es que se ve también restos del cebo de las velas de antes, ¿no? Es bueno porque nos habla también de la praxis del artista, ¿no? El artista allá en lo alto se alumbraba con la ayuda de estos portavelas, junto con un pincel. En el museo también podemos ver un pincel y este pigmento que les mostraba recientemente, ¿no? Esto lo vamos a poder encontrar cuando podamos visitar el templo, en este museíto también, los 5 portavelas. Bien, esta es la capilla otra que nos faltaba, ¿no? Ver, que es la capilla de Montserrat. Todas estas del templo han sido adecuadas, como ven, como museítos, donde piezas que ya no tienen culto están restauradas y expuestas junto con una serie de lienzos también que se recuperaron. Rápidamente les muestro esta restauración en particular, que es de una alfombra. Es de una alfombra de finales del siglo XVII, y que fue muy bonita la experiencia porque se hizo no solamente con restauradores, sino se involucró a madres de familia, pobladores de Andahuaylillas, ¿no? Se hizo como un casting, ¿no? Que son especialistas en trabajar justo en fibras de alpaca, porque esta alfombra, a pesar de ser de esta época, está hecha con un urdiembre de algodón y una trama de alpaca, de lana de alpaca, ¿no? Entonces estuvieron muy motivadas en recuperar esto porque lo consideran su patrimonio muy cercano. Decían, esto lo han hecho nuestros ancestros y qué lindo tener la oportunidad de poder restaurar. Entonces fue una experiencia muy bonita, ¿no? Eran 2 fragmentos de esta alfombra gigante que estaban desperdigados en estos depósitos. Se
O sea, parecía que estaban entre un poco podridas, un poco llenas de humedad. Entonces, entre que se hicieron los trabajos de limpieza y restauración, se pudieron juntar ambos fragmentos y cuando se unieron, se evidenció que existían pérdidas, ¿no? Unas lagunas. Ellas, como ven ahí, se encargaron, bueno, la imagen que ven esta de aquí son los fragmentos, ¿no? Que son irreconocibles, ¿no? Que parecía que uno lo iba a abrir y salió una rata de ahí. Pero bueno, finalmente, cuando se unieron, ya se pudo replicar los diseños de alguna manera y las señoras trabajaron desde conseguir la fibra y teñirla utilizando técnicas tradicionales, ¿no? De usar la cochinilla, la piedra lumbre y esta serie de plantas que ellas conocen para obtener los colores, ya no los colores originales de la alfombra, sino estos colores envejecidos que tenía la alfombra que llegó a nuestros días, ¿no? Y finalmente ese es el resultado. Si uno ve la alfombra por la parte posterior, puede distinguir claramente cuáles son las restituciones, pero de frente luce completamente pues íntegra como debió haber estado desde finales del siglo XVIII. Es una alfombra que mide 8 metros por 5 metros, es enorme, y posiblemente cubría toda la zona del presbiterio. Y fue una experiencia linda trabajar con los mismos pobladores de Andahuaylillas, ellos recuperando su patrimonio, ¿no? Y bueno, finalmente quería mostrarles aquí a todo el equipo, bueno, faltan algunos, el equipo que trabajó durante estos 5 años en la restauración del templo y que pues sin su trabajo no hubiera sido posible recuperar y seguir investigando sobre todo este arte y toda esta historia que todavía tiene guardado Andahuaylillas, ¿no? Bien, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Damos paso a las preguntas. Bien, Diana. Sí, en efecto, muchas gracias por toda la información súper interesante. Y bueno, todos nuestros asistentes nos están acompañando y de hecho que tienen varias consultas. Bien, vamos a iniciar con la consulta de César Juanico. Siempre se habla de ladrillo pastelero, pero nunca encontraré la razón por la que tiene ese nombre. Quizás nos pueden ilustrar, por favor. Sí, bueno, en realidad es un nombre convencional que se utiliza ahora como una denominación de un elemento arquitectónico, ¿no? En realidad es un ladrillo sólido, podríamos decirlo, sólido de arcilla cocida, ¿no? Vemos que el uso del ladrillo se remonta a muchísimos años atrás, pero el uso de Andahuaylillas tiene sobre todo una influencia mudéjar, ¿no? De utilizarlo tanto en estos arcos como en la portada retablo, ¿no? Es un poquito de esa tradición mudéjar que llega a nosotros. Es básicamente el ladrillo sólido, ¿no? Ahora, pues uno ve en estos sitios de venta de materiales, pues mucha variedad de ladrillo pastelero, ya hasta los zetas le llaman ladrillo pastelero, ¿no? Yo creo que el nombre correcto vendría a ser un ladrillo sólido, ¿no? Ya que no es hueco, sino que es macizo, ¿no? Y va a tener una serie de formas. Eso. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta de Jorge Toscano. ¿A qué cultura puede hacer alusión el uso de esas figuras geométricas en el cielo raso? Sí, lo que había mostrado un poquito es esta relación con las representaciones incas, ¿no? Como el uso de estas formas geométricas tanto en la cerámica como en los textiles incas, que por ejemplo, en la cerámica que mostré están haciendo alusión a estrellas, a cielos, igual también en el textil. Y de repente es un poquito estos códigos visuales que se comparten, ¿no? De una tradición prehispánica y que se están retomando también en el templo de Andahuaylillas, ¿no? Y que no, de alguna manera no están en pelea estas dos percepciones, ¿no? Porque lo que se quiere representar en todo caso es esta bóveda celeste que cubre la nave, ¿no? Perfecto. Ruth Delgado nos pregunta, ¿por qué la representación de sirenas de doble cola? Bueno, el significado de las sirenas tiene muchas alusiones, ¿no? Bueno, derivan un poco de la mitología, ¿no? Griega, que hablan sobre el encantamiento que tienen a partir de su canto, ¿no? Por ejemplo, en
la Odisea, ¿no? Son partes de una escena en la que intentan atraer a los marineros, ¿no? Para perderlos, ¿no? Por su belleza y su canto. Pero cuando se moralizan estos seres, ¿no? Van a hacer referencia no a eso, sino a la oratoria, ¿no? A la capacidad de la oratoria, a la fortaleza también, y nosotros creemos que puede estar relacionado a este sentido, ¿no? En el momento que se moralizan, digamos, ciertos seres fantásticos de la mitología hacia el cristianismo, pasan de esta parte negativa a una parte ya que pueda aludir a ciertas virtudes, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Rosal Toledo. ¿Nos podría comentar un poco más acerca de los altares, como el altar principal, Señor de los Temblores y San Pedro? Año, estilo y posibles autores. Gracias. Sí, bueno, Bueno, en los dos retablos, los que están junto al arco triunfal, el del Señor de los Temblores y el de San Pedro, ahora de San Pedro Apóstol, pues tenemos datos, la documentación no es muy amplia, nos basamos básicamente en libros de inventarios, ¿no? Existe uno de principios del siglo XVIII, ¿no? Que hace referencia a que se está terminando de dorar el segundo cuerpo del retablo del Señor de los Temblores, ¿no? Estamos hablando de 1710, por ahí. Y que ya existe el retablo de enfrente, pero que estaba, como vieron en el video, estaba en realidad hecho para la Virgen del Rosario. Esto es interesante porque ahora encontramos a San Pedro Apóstol ahí, ¿no? Y a la Virgen del Rosario en el retablo principal. Entonces, originalmente era el retablo del Santo Cristo, porque lo tienen no como Señor de los Temblores, sino como el Santo Cristo, posiblemente finales del siglo XVII, y también de finales del siglo XVII, el de la Virgen del Rosario. La escultura de San Pedro Apóstol, que es la que procesiona ahora en la fiesta, es ya de la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? 1730, 1740, ¿no? Entonces es muy probable que al momento en que se restituye, se coloca la Virgen del Rosario en el retablo principal, pues queda libre este retablo y después de alguna manera se potencia la devoción a San Pedro, pero ya no como pontífice, sino como apóstol, ¿no? Y se le coloca en este retablo que era originalmente la Virgen del Rosario. El retablo principal existen ya en los inventarios de 1740 este retablo, pero no tenemos la fecha de su factura. De acuerdo por el estilo, se podría ser, sí, primera mitad del siglo XVIII, sí, ¿no? Aproximadamente. Sí debió existir un retablo anterior, porque, bueno, cuando visitan el templo, ¿no? Y nosotros podamos estar ahí de repente, detrás del retablo mayor existe todavía pintura mural del antiguo retablo, ¿no? Hay, en uno de los extremos hay un San Cristóbal que mide casi 3 metros de alto, con una cartela que dice San Cristóforo, y del otro lado hay un San Antonio con el Niño Jesús. Y en medio, igual estas huellas de elementos que iban mampuestos, ¿no? Ya no existe el retablo de mampostería, como lo que encontramos detrás del retablo del Señor de los Temblores, pero sí existe la evidencia que existió antes un retablo de mampostería, ¿no? Eso, como en resumen, de lo que les podríamos decir. De estilos, nosotros no nos referimos tanto a las obras como por estilos, porque es como muy generalizador, ¿no? Mejor aproximarnos a épocas, ¿no? Principios del siglo XVIII, principios del siglo XVII, porque meternos a hablar de barroco es para estar 2 días definiendo qué es barroco, porque, pues, ¿qué es barroco? ¿No? Barroco en España, barroco en Francia, barroco en México, barroco aquí, ¿no? Y barroco andino y todos los barrocos que han querido ser de términos, y ya es un tema aparte. Pero mejor nos basamos en temporalidades y en épocas, ¿no? Para ir definiendo momentos. Y tal vez sí influencias, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Carmen Serrano. ¿Cuál es el significado de los personajes que están al frente del altar? Los que están con las manos cruzadas y llevan un fuste. Ah, ok, ya sé cuáles son. En realidad son unos serafines, son unas esculturas de unos serafines que tenían 4 alas. Una de ellas las tienen como cubriéndose como una especie de dosel, ¿no? Que cubren a la altura de la cintura, y otras eran posiblemente accesorias de plata o de otro material que tienen 2 orificios ahí, ¿no? Tenían 4, y que pues el ecónomo y tal los viste con estas túnicas, ¿no? Pero en realidad son serafines. Bien, es muy curioso porque me recuerda la anécdota de cómo encontramos estas imágenes que justo hace referencia la persona que nos pregunta, porque cuando llegamos al templo, pues hay un depósito lleno de esculturas y encontramos a estos personajes, justo estos serafines, que el ecónomo en algún momento o alguien en algún momento del siglo XX lo que hizo fue fracturarles las rodillas, ¿no? Y para que estén arrodillados y ponerles las manos así, ¿no? Cruzadas. Entonces, como los pies no se podían acomodar a la peana, también le quebraron los pies y estaban los pies a los lados, las rodillas fracturadas y los ángeles en esta posición, ¿no? Y al momento de la restauración, pues los volvimos a poner de pie y se restituyeron los piecitos que habían sido fracturados, ¿no? Pero creo que sí se refiere a los serafines que están ahí junto al retablo. Perfecto. Muchas gracias. Ahora pasamos a la pregunta de Alex Rosero. ¿Dónde se encuentra la exhibición de la platería en el templo? Cuando visité en octubre del 2019 no estaba. Sí, en realidad yo creo que eso hay que coordinarlo con Franco, ¿no? Con la administración, porque no siempre es accesible la visita por un tema de seguridad, ¿no? Está pues en el lugar del oratorio, ¿no? En un lugar resguardado, con todas las medidas de seguridad, ¿no? Y por lo general está cerrado, pero yo creo que sí se pueden programar visitas previo registro, ¿no? Eso se puede coordinar entrando a la página de la Ruta del Barroco y escribiéndoles un mensajito. Yo creo que pueden coordinar directamente con ellos. Perfecto. La siguiente pregunta es de Margot Borges. ¿Cuál es la técnica que se utilizó? ¿Son frescos o pinturas al temple? ¿Hay diferencia? Genial. Igual, Margot, te invito a que estés mañana en la presentación, porque justo como esta pregunta es muy frecuente, siempre que hablamos del tema, preparé ahí unas diapositivas así como muy didácticas, justamente para explicar, ¿no? Entre fresco, temple, o fresco o pintura al seco, que también le llaman, ¿no? La diferencia es la técnica, ¿no? Todas son pinturas murales, pero la diferencia entre el fresco y el temple o la pintura al seco viene a ser un tema de procedimiento técnico, ¿no? Y que mañana igual, porque pues para que esté claro, se los explico, le dedico un buen tiempo a la explicación y ahí con ayuda de las diapositivas. Igual te invito para que mañana estés a las 11 en la presentación que haremos de Huaro y Canincunca. Perfecto. La siguiente pregunta es de Sheila Scarlett. ¿Podrían hablar de la acústica en el templo, por favor, en relación a la arquitectura de esta? ¿Pero qué aspecto? Bueno, sí, definitivamente creo que todos estos espacios funcionan de una manera que digamos, el coro, ¿no? Tiene una cierta repercusión en todo el espacio de la nave y el presbiterio, dado que se encuentra en la parte más alta. Entonces quizás eso es lo que genera, bueno, no quizás, es lo que genera que la acústica, ¿no? Pueda llegar a todo el espacio, ¿no? También el espacio donde se oficia la misa, hay que pensar que la misa se oficiaban antes dándole la espalda al público y viendo hacia el retablo, ¿no? Hacia el altar principal.
Entonces, eso mismo hacía que la voz y las oraciones del sacerdote, ¿no? Se dirigían hacia el retablo y se rebotaran, ¿no? hacia la nave. En sí, bueno, todos los templos van a tener una acústica similar, ¿no? Los espacios, hay que pensar que también estos espacios, por lo general, no tenían bancas, sino hasta el siglo XVIII, XIX se empezaron a introducir las bancas. Los espacios no tenían estos muebles, ¿no? Y también permitían que entrara más personas y con ello también, se distribuyera mejor la acústica, ¿no? Creo que con eso podríamos... Sí, claro, a diferencia de, por ejemplo, la acústica que podemos encontrar en la Compañía de Jesús, es diferente en Andahuaylillas, ¿no? Porque está recubierta de elementos absorbentes, no como la piedra, que de alguna manera es reflejante, ¿no? Aquí tenemos barro, madera, ¿no? Son como superficies más absorbentes y dan otras condiciones, ¿no? También que las proporciones... digamos, de dimensión, de magnitud, la compañía es enorme, ¿no? Entonces, el uso de la piedra, ¿no? Aquí ayuda más bien a maximizar eso de la acústica. Bien. ¿Hay otra pregunta, Ingrid? Sí, justo ahora les voy a mencionar. María Mamani nos pregunta, ¿afectaron a las pinturas los murciélagos? Ah, sí, qué buena pregunta. Sí, bueno, un poquito que les mostré rápidamente este agujero que existía por la pérdida de este pinjante justo en el artesonado del presbiterio, ¿no? Y que ahí se acumuló gran cantidad de excrescencia de murciélagos, tal vez por siglos, y que fueron 2 toneladas la que se retiró finalmente, y estaba chorreando como si fueran brea, por los bordes, ¿no? del artesonado sobre los muros del presbiterio y sobre la pintura mural. El problema es que el grado de acidez de las excrescencias del murciélago pues es tan intenso que no hay opción de limpieza, ¿no? Entonces, si uno quiere retirar esa chorrera, digamos, lo que pasa es que te llevas la pintura. Por ejemplo, detrás del retablo mural, del retablo principal, estos murales que les comento de San Cristóbal y de San Juan no los hemos limpiado porque están llenos de puntitos de excrescencias de murciélago y preferimos que quede así para que se tenga una lectura de la pintura a que se limpie y te quede una serie de puntitos blancos, ¿no? Y sí es un tema preocupante y que murciélagos existen hasta ahora y sí es un tema que hay que cuidar en el mantenimiento de estos templos, ¿no? Y eso. Perfecto. Y bueno, nos vamos con esta pregunta, Cristian Pesantes. ¿Podría volver a explicar la composición del mortero empleado para el techo? Así como también mencionar lo que dijo respecto al retablo pintado que se halló en la parte central. Ah, ok. Pues sí, este mortero, como les dije, durante los trabajos de restauración, nos sorprendió que se mantenga frente a la gravedad todo este mortero del artesonado 3 siglos ahí arriba, ¿no? Y sin mayores daños. Y entonces inspeccionamos en cuál era el nivel de cohesión, cuál era su composición. Y lo que se encontró, pues ahorita no tengo las proporciones, pero sí es tierra seleccionada, un poco de, inclusive, ladrillo, ¿no? De esta tierra como ladrillo. El jahuacoyay, ¿no? El cactus paja, pelo humano, pelo de camélido y pelo de cuy. Pero en realidad lo fundamental aquí es la presencia del cactus, del jahuacoyay, que como les dije, o sea, lo que va a hacer es retardar el secado y cuanto más seco, más lento seque, mayor cohesión va a tener este mortero, ¿no? Y bueno, y sobre la otra pregunta, yo creo que se refiere al retablo del Señor de los Temblores, y el retablo que se encontró posteriormente, ¿no? Sí, es un retablo de principios del siglo XVII, de mampostería, o sea, que son bloques de yeso que han sido tallados, y después de la talla, en algunos casos se ha colocado bol de Armenia, esta arcilla roja, lámina de oro, y se ha realizado estofados, decoraciones encima, o en otros casos se ha utilizado una base de cal y se ha policromado, ¿no? Hay
una serie de medallones, ¿no? Cuando visiten Andahuaylillas van a poder apreciarlo de cerca, ¿no? Una serie de medallones con los 4 evangelistas, y hay unos querubines y una hornacina central también toda decorada en azul y con estrellas, ¿no? Pero en realidad lo único que queda es lo que se ve en la hornacina, justo donde está el Señor de los Temblores, y era un retablo de yesería, de mampostería, que por el borde existía pintura mural también, ¿no? Entonces era esta composición entre pintura mural y retablo de mampostería, propios de finales del siglo XVI, principios del XVII, como los que podemos encontrar en Oropesa aún, también en Rachi. Sí. ¿Dónde está Rachi? Se me fue el nombre. Bueno, camino a Puno en estos templos, ¿no? Bien. ¿Otra pregunta, si hubiera? Sí, bueno, esta ya es la última y para ser absuelta voy a invitar también a que pueda resolverla a Franco Freves. Él es gerente comercial de la Ruta del Barroco Andino. Bien, entonces esta sería la consulta para él. Empezamos. ¿Desde cuándo será posible la visita, ¿no?, a este templo? Y en vista que hay algunos guías que están ofertando tours virtuales, ¿saben si ustedes pueden autorizar estos circuitos en el interior para que ellos puedan optar por esta opción también? Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias por las preguntas también. Antes que nada, quiero agradecer todo el apoyo que PROMPERÚ nos ha brindado para la organización de este evento. Gracias a Edson Núñez, a Milagritos Vidal, Patricia, Mirko, y por supuesto a Evelyn Grados, ¿no?, la subdirectora de promoción de turismo, por esta oportunidad de poder mostrar la Ruta del Barroco Andino a todo el Perú. Y por los mensajes que pudimos ver, también pasamos nuestras fronteras, ¿no? También aprovecho para agradecer a Diana y Andrés, quienes el día de hoy nos dieron una brillante ponencia. Realmente vuestro nivel es muy, muy alto y estamos muy contentos de tenerlos en nuestro equipo, ¿no? Respecto a las preguntas, tanto de la de Silvia como la segunda pregunta, en realidad a nosotros nos gustaría poder abrir lo más pronto posible, no solo para mostrar los templos a los visitantes de otros países o de todo el Perú, sino también para mostrar a los cusqueños, ¿no? Pero actualmente nosotros dependemos del gobierno y de la conferencia episcopal. Ambos deben autorizar la reapertura de los templos. Cuando ellos nos digan que reactivemos, nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer. También vimos algunos mensajes acerca de que las personas puedan contar con esta ponencia, y justamente estamos concertando para poder compartirla en las redes sociales de PROMPERÚ y de la Ruta del Barroco Andino. Eso sería, Ingrid. Gracias. Muchísimas gracias, Franco. Bien, como ya lo había mencionado, esta presentación va a ser compartida en las redes sociales de la Ruta del Barroco y también de PROMPERÚ. Y bueno, para finalizar, cedo el uso de la palabra a Diana y André para las palabras finales. Sí, bueno, nada, quisiera agradecer a todos nuevamente por la invitación, igual las preguntas muy buenas, y no dejar de invitarles mañana. Vamos a estar nosotros también presentando Huaro y Canincunca, y absolver tal vez muchas de las preguntas que quedaron en el aire y que por el tiempo ya no podemos contestar, ¿no? Gracias, Ingrid, gracias a PROMPERÚ, gracias, Franco, gracias a la Ruta del Barroco, y nos vemos mañana. Perfecto. Bueno, sí, antes de terminar, comentarles que mañana a las 11 de la mañana tendremos la segunda presentación de la Ruta del Barroco Andino sobre Huaro y Canincunca. Para poder también participar de esta, deben ingresar con el mismo link que ingresaron el día de hoy. Bien. Con ello, a nombre de PROMPERÚ, le damos las gracias por haber participado del webinar La Ruta del Barroco Andino, donde el cielo y la tierra se hicieron arte. Muchas gracias.